El conurbano, más que una parte del Gran Buenos Aires, parece en verdad un mundo aparte, una multiplicada triple frontera, un lugar que cambia y se reinventa en cada esquina, en cada potrero, en cada persona. Centenares o miles de mundos que conviven, a veces en paz, a veces no tanto. Gente de la villa, gente acomodada, torres, countries, residencias, casas de chapa y madera. El conurbano es una reserva potencial con sus ribetes propios y al mismo tiempo un territorio indómito y a medio descubrir. ¿Existe un cine del conurbano con una identidad propia? ¿Qué espacios habitan, transitan y registran los directores y directoras locales? Esto es Cine Conurbano, un ciclo de conversaciones dedicado a reconocer, repensar y revalorizar nuestro cine local desde el punto de vista de sus realizadores. Hola Toya, muchas gracias por venir. Bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes. Bueno, históricamente en el cine nacional hay una tendencia por representar al conurbano desde la sensibilidad de la cultura porteña. ¿Vos cuándo creés que ese esquema más centralista o hegemónico comenzó a quebrarse o a sufrir variaciones y empezó a fomentarse más un cine local? Yo te puedo contar cómo es mi manera de aproximarme o mi manera de pensar las locaciones, en lo que yo filmo, pero me cuesta como inscribirme en ese campo más macro porque me siento un poco alejada. Sí, por supuesto, digamos, en las artes visuales, que en eso tengo un poco más de formación, sí hay una cosa clásica, ¿no? Que se espera incluso de Europa que los propios sudamericanos representemos de Sudamérica, ¿no? Y entonces esa idea un poco folclórica, en donde las artes visuales tienen que estar recortadas a describir un estereotipo. En ese sentido por ahí lo puedo pensar un poco más. A mí en realidad lo que me pasó en Claypole, que en realidad es en Don Orione, que es como un barrio en particular dentro de Claypole, es mi interés en principio estuvo por las habitantes del barrio, no tanto por una cuestión edilicia, aunque es súper impactante Don Orione constructivamente. Y trabajé mucho tiempo en una asociación de mujeres y ahí empecé a conocer a algunas de las habitantes y medio que llegué a grabar de la mano de ellos. Y mi modo de hacer tiene que ver mucho con pasar mucho tiempo en un lugar, a veces perdiendo tiempo, como solo estando. De hecho, cada vez que quise organizar un poco, incluso en Don Orione, los rodajes no salieron. No siempre todo es tan matemático, ¿no? Claro. Pero me parece a mí que en esa cosa no tan matemática y en ese error aparecen otras cosas. Y por otro lado, que a mí me encanta Don Orione, la verdad es que es un lugar que, por supuesto, tiene un montón de desventajas y si uno habla con la gente que vive ahí, a muchos no les gusta. Pero a mí esa cosa de comunidad y mucha gente y de una estructura bastante similar y como cada uno particulariza su departamento y la estética del edificio, el palier, no sé, hay algo ahí de vecindad que me atrae. Y también hay algo de las cosas de barrio que, no sé, que me gustan en sí. Que igual es todo un problema, ¿no? Porque yo no vivo en el barrio, no soy del barrio, ahora hace muchos años lo conozco, como creo que 16 años, pero bueno, claramente no es donde yo vivo. ¿Vos dónde vivís ahora? Yo ahora vivo en Bursaco, pero históricamente nací, viví con mis padres y fui a la escuela en Adrogué. Y siempre como se suponía que de zona sur Adrogué eran los chetos y Don Orione eran como como una cosa así re contrastante, ¿viste? Y hay una cuestión económica que se nota la diferencia, ¿no? Aunque no vivas en las quintas de Adrogué, si tienes una casa común en Adrogué o en Bursaco, es diferente que si vivís en un monobloc en Don Orione. Como socialmente es diferente y económicamente sale distinto y hasta no hace tanto tiempo, si tenías un departamento en Don Orione, no había escrituras. De hecho, por eso no hay farmacias en el barrio. Como, si bien estamos en esta gran cosa de zona sur, que por otro lado me encanta, también hay diferencias en eso y a mí me gusta no disimular esas diferencias, como creo que algo de lo que pasa con esas habitantes del barrio o con la gente que fui conociendo fue no tratar de que parezca nada, como la empatía o el respeto pasa por otro lado o pasaba por otro lado y
bastante por entender las diferencias, que algunas no tienen que ver con el lugar donde uno vive o nació, ¿no? Pero, claro, qué sé yo, a mí no me gusta el mate y no tomaba mate, y no es que, bueno, claro, hagámonos como que tomamos mate. Me acuerdo una anécdota como en particular, cuando filmé Orión, el primer largo en el taller mecánico, estaban ellos ahí, unos que fui muchas veces a filmarlos, entonces ya, que ellos cocinaban unas cosas buenísimas en la parrilla y yo no como carne, y entonces me iban a comprar sanguchitos de queso, como... Ay. Tenían una actitud súper amorosa conmigo, pero no desde el nos parecemos, sino el de, bueno, acá cada uno se relaciona como puede, qué sé yo. ¿Cómo llegaste a Orione? Mira, en realidad yo llegué a Orión en particular por una asociación de mujeres en donde empecé a dar clases de pintura. Y trabajando en esa asociación de mujeres, dando clases de pintura y atendiendo, surgió la idea del libro, de Relatos de Palieria. Y ellas me llevaron a conocer algunas mujeres que les parecían que podían servirnos. Y yo a partir de ahí empecé a hacer manteles, y a Ana, el personaje principal de Orione, la conocí preguntándole por el mantel. Como tantas vecinas que fui, toqué y les pregunté por el mantel, a Ana le pregunté por el mantel. Y ella ahí me contó que no había un mantel en particular que le interesaba, pero que lo que conservaba era la última servilleta que para Navidad había usado su hijo. Y entonces ahí rápidamente me contó la historia de sus dos hijos, y a mí ella me parece que es una mujer, por un lado muy inteligente y por otro lado una muy buena narradora, que a veces no es fácil. Y después la historia de sus hijos me pareció súper dramática. Y yo cuando la conocí a Ana no hacía tantos... Yo tenía un hermano que murió por una enfermedad, y Ana hablaba mucho de la muerte de su hijo, y en cambio mi mamá casi no hablaba de la muerte de mi hermano. Y entonces me parece que ahí hubo un contraste entre el dramatismo de las dos historias, pero que Ana lo contaba, y que lo contaba de una manera, por un lado atrapante, pero con cierta distancia, que le permitía no hacer una cosa como tan trillada como por ahí hacen los medios de comunicación, ¿no? Digamos, para mí Ana lo que me permitió fue pensar a Ale o construir una imagen de Ale como una persona, con un montón de anécdotas y gustos y particularidades y maneras de sentir, sin desconocer, y Ana tampoco las desconocía, las cosas que hacía en relación a la vida delictiva, digamos. Pero me permitieron acceder a un mundo mucho más íntimo de eso, digamos, como conocer otras facetas de lo que la tele te dice: mataron a un ladrón delincuente de tantos años en tal lugar. Claro. Punto. Como conocer las características de ese chico es lo que me permitió esa familia, digamos, que no es tan fácil querer contar la muerte de alguien más allá de las consecuencias, de las causas que haya tenido. Claro. El hilo conductor de toda esta narración es la preparación de la torta. Eso me parece fabuloso. Digo, ¿y qué valor simbólico o mismo un valor narrativo sentís que tiene eso, ¿no? Digo, una madre preparando una torta de cumpleaños. Bueno, a mí me parece que hay algo ahí muy amoroso, ¿no? En ese gesto de cocinar para alguien y preparar algo. Y también hay un poco como ella, la historia que ella va contando se va destruyendo, o cada vez es más dramática, sin embargo la acción que va realizando
habla de una secuencia que va construyendo algo o mostrando algo. De todos modos, cuando yo imaginé, siempre supe que no quería como yendo a comprar los ingredientes, ni quería tomando mate, ni una cosa más folclórica, ni más cotidiana, así previsible, ¿no? Siempre, pero cuando yo pensé el guión, claro, la imaginaba a Ana como si yo tuviera que hacer una torta. Y me imaginaba... Con las manos en la masa. La desprolijidad de la torta que me hubiera quedado a mí, no sé, creo que hasta escribí los que pegaba los muñequitos y se me caían, ¿viste? Era una torta un poco más... Y bueno, Ana es una cocinera impecable. Eso es como casualidad. El día que la empecé a grabar y empezó a hacer la torta era como de película. Y me encantó esa sorpresa, ¿no? Ahí donde yo pensaba, yo me describí hacer la torta como si lo hubiera hecho yo, que soy un desastre cocinando. Y Ana es una re buena cocinera. Y no sé, hay algo sí muy visual y también hay algo muy... como en la cancha River y Boca, esos jugadores que se supone que se sabe quiénes están en un bando y quiénes están en el otro, pero que la torta empieza a girar y se empiezan a confundir. No sé, ¿viste? Está esa cosa clásica de policías y ladrones, y hay un montón de policías que viven en el barrio, y hay un montón de ladrones que viven en el barrio, y esa cosa más, bueno, no está tan claro qué es lo que separa una cosa de la otra a veces. Pero en el fondo me parece que es una demostración de amor cocinar para alguien, ¿no? Una torta. Y cuando empiezo a llegar al barrio así, empiezo a ver que hay policías por todos lados, que hay allanamientos, qué sé yo, que hay un lío de muchísima policía, todas las calles cerradas, todo. Y cuando estábamos ahí, llego así y me encuentro que ahí en el departamento donde yo tenía el almacén, en la 40, y ahí vivía Ale. No sabía si Leo dormía ahí o dormía en la casa de Sandra. Y bueno, cuando llego ahí al negocio, nosotros, aparte, bueno, de tener el negocio así, que vendíamos de todo, todo lo que se podía vender se vendía, se hacían milanesas, se vendían milanesas, se vendía pan, se vendía leche, se vendían artículos comestibles, de limpieza, pañales, cigarrillos. Bueno, también levantábamos quinela. Bueno, me quedé pensando también en esta idea que se trabaja en la peli que tiene que ver con lo íntimo, con este cruce entre la vida privada y la vida social. Digo, aparecen fotografías, grabaciones caseras, objetos que pertenecen a la familia, pero por otro lado también tenemos archivos audiovisuales de una autopsia, de un entierro, de un allanamiento, que pertenecen a la policía y mismo a la justicia. ¿Cómo fue trabajar con esta idea de lo íntimo para vos? ¿Representó algún desafío teniendo en cuenta que en el inconsciente colectivo aparecen dos figuras claves, ¿no? Digo, la familia y por otro lado las instituciones sociales? Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa descripción que haces y para mí lo interesante es un poco el choque que produce, ¿no? Yo a veces cuando hablo de las películas las pienso como un collage, en donde conviven diferentes cosas y diferentes materiales que representan diferentes universos y que cuentan cosas muy distintas. Y creo que en ese choque o en ese contraste entre unos y otros surge como la potencia de unos y de los otros. Y hay algo ahí que me interesa mucho, digamos, cómo a veces los medios toman solo una manera, ¿no? Algo para contar y es mucho más complejo y mucho más amplio. Tampoco quería quedarme solo con lo íntimo porque me parece que está bueno en su contraste. Y siempre, como eso fue medio una idea desde el origen, intentar contar esa historia desde distintos puntos de vista y respetar cómo esos puntos de vista cuentan. Hay algo que me interesa un montón, que los propios protagonistas sean los que filman o los que se filman. En ese contraste, ¿no? Creo que ahí en ese choque es donde está lo que para mí es más atractivo. La peli tiene dos momentos claves que están marcados con un distanciamiento que vos también recién lo venías mencionando.
Por un lado, esto de que casi nunca vemos el rostro de la madre de Ale, y después la presentación de la carta, digo, que no tiene acompañamiento musical y tampoco la lee nadie. Y me parecieron que son decisiones que son muy afortunadas para lo que es la película, pero ¿cómo llegaste a esto? Es decir, hay una distancia. En relación a la carta, a mí me emociona un montón esa carta. Sí. Y me parece que es la manera de traer, era la manera de traer la voz de Ale a esa historia, ¿no? ¿Qué pensaba él? ¿Qué siente el otro? Hay muchas personas hablando de él y él aparece en la carta y aparece en esos videos familiares de una fiesta en la que es su cumpleaños. Siempre le vi un montón de potencia a la carta y no me gustaba la idea ni de ella leyéndola ni de las manos revolviendo el papel, como el lugar más clásico. Claro. No me gustaba. Y entonces me gustó tratar de mantener como lo propio. Después, en un momento pensé que podía haber estado como escrita, como si alguien la estuviera escribiendo en el momento. Pero la pantalla negra me gustó mucho. Y en un momento se prolonga el audio del plano anterior, que es un VHS hogareño, en donde habla de esa cosa familiar y después, nada, me parece que ese silencio también acompañaba lo dramático, ¿no? Hay algo ahí en la carta, para mí, que termina de mostrarlo a Ale como un ser muy sensible y víctima también de todo eso que se está narrando, como es re conmovedor lo que él dice. Claro. Y no sé, me parece que uno mira la película de otra manera, escuchándolo un poco a él también lo que dice y sus miedos, y que se sabe que no es el hijo perfecto y no como... Es emocionante las palabras de él, no sé. Mañana no chorea a nadie. Vamos, dale. Muchas gracias, Cornelio. Si la pagás era mejor. Este es el vampiro de la 32, alias Cornelio. Este es el ladrón de Claypole, alias último vino, boludo. Vamos a tomar el último vino, boludo. El último. Vamos para allá. ¿A dónde? Vamos con medio. ¿Vos cómo ves las representaciones que procuró tanto el cine o mismo los noticieros sobre la marginalidad juvenil? Bueno, él es digamos, para no irnos tan lejos, ¿no? Sí. Si mirás, ¿cómo se llama esta de la cárcel? Que es ahora, que le fue tan bien a la serie. El Marginal. El Marginal, ¿no? Están como claramente ahí ese estereotipo con cierta cosa un poco morbo, entre wow, qué violentos que son,
y qué dramático que puede ser todo, pero cómo disfruto yo un poco viendo esa violencia de ellos tan distintos a mí, que soy un señor o una señora que tienes buenos modales, ¿no? Medio como si esos otros fueran los animales de un zoológico. Claro. Y con unos estereotipos así, sobre todo esa típica cosa que hace cualquier estereotipo de pensar uno tan diferente que el otro, ¿no? En vez de pensar esos matices, y los que estamos de este lado, digamos, tan poco responsables o como tan indiferentes y tan víctimas de la violencia de esos otros. Y un poco a mí lo que me gusta pensar de las películas o de estas producciones es esa cosa no tan separada y no tan clara. No sé, por lo menos a mí me pasa todo el tiempo, es decir, yo no sé qué haría si estuviera en esos códigos, ¿no? Un poco, yo creo que lo que intenta hacer la película es que el espectador no sepa bien qué piensa en relación a eso. Y al mismo tiempo, digo, sabiendo que estás conviviendo con todas esas representaciones que vienen del noticiero, de los medios de comunicación, de las ficciones televisivas, recién acabamos de nombrar El Marginal, mismo del cine, hay una tendencia también a caer en representaciones que exaltan la marginalidad o que la estigmatizan por completo. ¿Vos cómo te sentís al momento de hacer estas realizaciones? ¿Cómo convivís con esas representaciones? ¿Y qué desafíos también van surgiendo, ¿no? Para no caer en el lugar común. En realidad la pregunta podría ser al revés, ¿no? Digamos, como está bien definido cuál es el lugar común, casi queda el terreno ahí servido para ir por otro lado. Es tan fácil ver qué es el estereotipo, qué es lo que el morbo ese, ¿no? De la violencia, ese estigma de lo que es el otro. Me parece que por eso resaltar detalles o rasgos humanos o particularidades del otro parece una genialidad, cuando en realidad es lo que te surge del modo más fácil, más simple, más a la mano, porque efectivamente el otro tiene miles de particularidades igual que uno. Entonces casi diría que, bueno, tal vez es más trabajoso o más esfuerzo ese monstruo que se insiste en construir y repetir y temer y tener seguridad, por eso, ¿no? Que si uno fuera como más desvestido al encuentro con el otro. Y ese otro tiene cosas terribles igual que las tiene uno, como Claro. Hay gente que las cuenta más y hay otras que no las cuenta, como lo que te decía antes en relación a la muerte, pero no me siento yo tan buena y tan santita y los otros tan marginales y tan delincuentes, ¿no? Me parece que hay muchos matices y muchos grises y muchas historias particulares que nos llevan a construir diferente. ¿Y por qué pensás que es importante hacer un cine en los barrios, un cine en el conurbano? Digo, vos lo estás empezando a hacer, más allá de que vengas de las artes visuales. Sí, para mí es difícil decir, es importante hacerlo. Yo te puedo decir, a mí me encanta hacerlo y me siento muy cómoda haciéndolo. Y lo puedo hacer porque hay otros que se prestan a hacer conmigo. Después, qué sé yo, importantes o no importantes, ¿no? A veces yo tengo la sensación que sería mucho más importante hacer un trabajo social o hacer un trabajo político o hacer un trabajo de organizarse. No porque el cine no sea no, pero quiero decir, bueno, la verdad es que le dedicamos un montón de tiempo al cine y a producir imágenes y a pensarlas y analizarlas y tiene su importancia, como siempre, ¿no? Producir material simbólico y maneras de representar tiene su importancia. No sé, a mí, por ejemplo, ahora me tiene muy contenta de esta película que estoy haciendo con Marcos, que claramente me doy cuenta que para él es importante y que él puede mostrar otras cosas que si no, no se mostrarían y que además es algo que tiene para hacer en ese contexto y además que es una relación muy especial que tenemos y muy poco probable, no sé. Habitualmente los que no estamos presos no tenemos amigos presos y no sé, él pertenece a otra clase social, tiene otra edad, tiene otro género, él está preso y yo no, y ahí establecimos un vínculo y me encanta por lo poco probable que eso es y por lo genuino que es, y entonces en este caso estoy muy convencida que es una película que para alguien es muy importante, además de para mí, ¿no?
y eso está buenísimo. Sí, claro, me parecen importantes estas representaciones que forman a pensar la complejidad de del asunto y a responsabilizarnos un poco como audiencia y como seres humanos, digamos, no estereotipar al otro en un monstruo, sea quien sea ese otro. No sé si es lo más importante que uno podría hacer o lo más útil que uno podría hacer, pero entiendo que cada uno busca de qué manera puede contribuir a eso. Hay veces que pienso que igual sería más útil tal vez no la cámara, sino una participación social de otro modo. Pero bueno, mi manera es esa, qué sé yo. Bueno, Toya, muchas gracias por haber venido. Para nosotros es un honor tenerte aquí, así que gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer que charlemos, un placer que las películas generen preguntas y que sigamos produciendo. Claro que sí.